encontramos esta mañana del 28 de julio del 2025 en la casa del señor Pablo Vargas Villedas y su esposa, la señora Margarita Leonel Rivero, a los cuales les agradecemos mucho nos den la oportunidad de estar aquí con ustedes. Comentarles que vamos a hacer una videograbación solo de carácter informativo para un antecedente histórico que no tiene ningún otro fin más que el día de mañana la gente conozca los antecedentes. Y en ese sentido preguntarle, don Pablo, si está usted de acuerdo en que se realice esta grabación. Pues sí, no se pierde nada. Perfecto, al contrario, vamos a preservar un poco de información. Nos dicen que don Pablo es hijo del señor Leopoldo Vargas Zamora, originarios de aquí del municipio de Hueypostla, del poblado de Tianguistengo, San Juan Tianguistengo. Tianguistongo, perdón. Tianguistongo. Platíquenos un poquito, don Pablo, cómo fue ese trabajo que realizaba su papá y el vínculo que teníamos desde aquella época con el municipio de Tizayuca. Pues mi papá fue un campesino, arriero pulquero, se dedicaba a raspar sus magueyes, a hacer su pulque por él mismo y viajarlo para Tizayuca. Qué bien, ¿lo vendían localmente ahí en Tizayuca o lo embarcaban para algún otro lado? Él lo vendía especialmente allí a Tizayuca, tenía sus entriegos. Qué bien, qué bien. ¿Ustedes qué número de hijo es usted, don Pablo? ¿Perdón? ¿Qué número de hijo? ¿Cuántos hijos tuvo don Leopoldo? Fuimos como 7. Como 7. ¿Y usted es el mayor, el menor, el de No, yo soy como el tercero. Como el tercero. ¿Cuándo nació usted, don Pablo? Yo soy de 1955, el 7 de junio. Ah, mira, acabamos de pasar el cumpleaños recientemente. Sí, exactamente, apenas llevo un mes. Hubiéramos venido aquí esos días. Sí, ¿verdad? Así es. A ver, platíquenos, don Pablo, también. ¿Qué hacían cuando usted era niño? ¿Cómo ayudaba usted a la faena con su papá? ¿Quién más ayudaba de la familia? ¿Quién más integraba con el trabajo del pulque, de la elaboración del pulque? No, pues yo le ayudaba a mi papá, yo iba a la escuela. Pero antes de que yo me fuera a la escuela le tenía yo que dejar enguarnecida su yunta para él llegando se iba al campo a trabajar. En tiempos de barbecho, en tiempos de siembras, de cultivar la milpa, de tapar la cebada, bueno, él trabajó mucho. Qué bien, qué bien. ¿Qué hacían aparte para el trabajo del pulque? De la raspa, ¿cómo lo hacían? ¿Quién lo hacía? Él tenía ahora sí que aquí les nombrábamos sus tlachiqueros. Y tenía 2, 3, pero cada tlachiquero tenía su tanda. Antes se nombraban así tandas porque ya el tlachiquero se encargaba de raspar 50, 30, 40 magueyes, cada tlachiquero, en distintos terrenos o en el cerro. Pero mi papá compraba mucho maguey, muchísimo. Eso es lo que le iba a preguntar, que si él los cultivaba o los adquiría de otras personas que tenían magueyes. Sí, o sea que él los compraba por ahí donde ya sabían los vecinos, ya sabía que él compraba magueyes para pues era su trabajo. ¿Comercializar el aguamiel? ¿Comercializaban el aguamiel o solamente? No, o sea que llegaban los tlachiqueros, allá tenía él unos cuartos especiales donde tenía sus barricas como de 150 litros, 200, y unas tinas que hacían de cuero de vaca. Ya. Ajá. Entonces él tenía, vamos a decir, como la recopilación y almacenaje del aguamiel. Sí, él mismo preparaba todo eso. Allá en el campo también. Qué bien. ¿Y cuántos litros por día entonces más o menos le vendían o recopilaba él? Lo que entraba de aguamiel,
lo que entraba de aguamiel, que se le cabía a las castañas como 25 litros, cada castaña serían 50, como 100, como 120 litros diarios entraban de aguamiel. ¿Y cada cuándo lo llevaba a Tizayuca? Cada tercer día. Es decir, llevaba la producción de 2 días, 240, 250 Sí. litros. No, él llevaba más. Más. Sí, porque aparte iba a medir pulque a Pozos. Ah, ok, también aquí en Pozos, en la Sí. ciudad de O sea que él Pozos. tenía su gente también así trabajando. Porque él solo no se daba abasto. Ok, entonces consumían mucho pulque allá en Tizayuca. Sí, en Chayuca y en Bata empezaba. En Bata, desde Bata Empezaba desde Bata a entregar. a entregar. Qué bien. Y platícanos un poquito más ahí, qué son las castañas, cómo era el proceso de la extracción del aguamiel, para qué sirven esas herramientas que tiene usted ahí a su lado derecho. Por ejemplo, este era para raspar, esta era para echar el maguey, para echarlo, y un cuchillo de estos se ocupaba para pelar el maguey, las pencas, para abrirle boca, que le decíamos. Ya, que es para quitarle el centro de Para quitar el centro con este, y ya se empezaba a raspar con este. ¿Y cuánto tiempo de vida útil tenía un maguey? ¿Durante cuánto tiempo se podía estar raspando ese maguey? Pues ahora sí que según le cargaran la mano, Sí. porque había unos que no les duraban mucho, pero ya casi la mayoría de clachiqueros ya sabían. Pues la verdad no recuerdo qué tiempo le duraba un maguey, 2 meses, 1 mes dependiendo también el maguey cómo estuviera de grande, de grande. porque no todo el maguey iba a durar el mismo tiempo. Había unos chiquitos que nomás le duraban hasta 15 días. Y aparte del papá, como jefe de la familia, ¿quién más tomaba pulque en la casa? En la casa tomaba nada más casi mi papá. Y al último, ahora sí que yo cuando ya crecí, igual me gustó mucho el pulque. ¿A los cuántos años empezó a echar pulque, don Pablo? No, pues yo empecé a tomar pulque como a los 18, 20 años. Ah, ya estaba grandecito. Sí, sí. Qué bueno, ya siendo mayor de edad. No, pues es que también mi papá luego se ponía bien tomado. Pues yo ya también ya estaba grande y me daba pena cómo se ponía mi papá de tomado. Dije, no, yo para qué ando, yo igual no. Pero también servía para hacer convivencia con los demás, No, sí, de eso gente no le del faltaban campo, con los demás campesinos. los demás amigos que le llegaban, ¿no? Y también casi llegaban especialmente a echar pulque con él. A echar pulque. ¿Y Sí. qué más daban? ¿Alguna botana o qué se No, ponía? nada más puro pulque. En algunos momentos en Tizayuca llegamos a ver en las pulquerías unas jicaritas con Sí. sal. También aquí había. Sí, pero no, aquí nada más llegaban como de pasadita, ahí estaban. Sí, se echaban, vamos a suponer que 1 litro, 2 litros, y así iban bien servidos. Con eso, ¿para qué Con más? eso ya para qué querían botana. Era buen pulque entonces. Sí, no. ¿Y esto era que a la sombra de un árbol, de un No, unos cuartos tapados de teja. tapados de teja? Sí, entraba toda la ventila por todos lados. Por todos lados, nada más era un tapanco, vamos a decir. No, eran cuartos los muros eran de piedra, De piedra. pero tapados de teja, muy frescos. Ok. Sí. Qué bien, don Pablo. Platícanos un poquito más de su infancia como niño, cuáles fueron sus juegos, qué se festejaba aquí en la comunidad de Tianguistongo. No, yo nada más cuando iba a la escuela, nada más nos poníamos a jugar el trompo, las canicas, ¿A dónde iba la escuela? aquí al pueblo. ¿Aquí mismo en Tianguistongo Sí. o hasta
No, aquí mismo en Aquí mismo Quetzaltenango. había escuela, qué bueno, Sí. qué bueno, qué bueno. Y ¿qué otra cosa hacía usted? ¿Desde cuántos años empezó ya a trabajar en forma con sus responsabilidades, aparte de que tenía que poner No, tener lista yo la yunta? desde chico, yo empecé a trabajar como a los 12 años, yo ya arriaba la yunta. Ah, ya también. 10 años yo ya andaba con mi yunta, trabajando junto con mi papá. Por eso me gustó mucho el campo. Y le Pero últimamente, no, pues ya vi que era muy cansado y ya empecé a salir. Sí, qué bien, qué bien. ¿A dónde se iba a trabajar, don Pablo? Pues yo cuando empecé a ir como ayudante de los albañiles. A la construcción. Sí, me iba por ahí por Cuautitlán, Lechería, por ahí. Hacia la zona poniente del Estado de México. Sí, ¿qué más, don Pablo? Síganos platicando un poquito acerca del pulque. ¿Cómo hicimos amigos a partir de vender pulque por todos lados? Como del pulque, ¿como de qué? Sí, ¿cuántos amigos en las comunidades íbamos haciendo amigos? Me decía que empezaban a vender desde Bata y hasta Tizayuca. No, o sea, ya mi papá conocía muchos amigos. Desde Bata, todos los señores González, que, bueno, me platicaba, pero no, la verdad yo no los conocía. De allá de Tizayuca, de por ahí, de por el Pedregal. Era la zona de entrada a Tizayuca, la zona del Pedregal, yendo de aquí para allá, que sigue siendo hoy en día. ¿Cómo ha visto el cambio aquí en su comunidad, don Pablo? No, pues ahora ya es diferente. Ya creció mucho la comunidad. Sí, ya. Y se sigue sembrando y se sigue consumiendo pulque. Sí, no, ya pulque ya no. Pulque ya no. No, ya, aquí ya el pulque ya, ahora sí que ya no. Y entonces, ¿a dónde va usted a echarse su pulquito ahora? ¿El pulque? Ajá, ¿dónde toma usted pulque o ya no toma pulque? No, tampoco? ya, decía. Ya se enoja la Ya señora. ni si vino, toma pulque. nada de vino. Todo eso ya. Sí, nos dice la señora que la enfermedad se enfermó y lo hizo desistir del pulque. Bueno. No, ya eso ya. Fue en aquellos tiempos. Bueno, vamos a compartir aquí con el señor Filiberto Peña, que también conoce mucho del tema del pulque allá en Tizayuca, y él le va a hacer algunas preguntas para seguir en la conversación. Señor Pablito, ¿a qué hora salía su papá con sus burros de aquí para Tizayuca? Pues había veces que se iba Él se levantaba a la 1, 12 de la noche, cuando iba a medir primero a Pozos. Y ya de allí dejaba a otros midiendo el pulque aquí en la casa, y ya le llevaban los burros acá abajo al Camino Real. Allí se topaban y ya el otro se regresaba y mi papá ya se iba con todos sus burros. ¿Aproximadamente cuántos burros llevaba? Pues aproximadamente llevaba, que había veces que se llevaba hasta 10, 12 burros. Con un barril de pulque cada burro, que Un eran barril 75 litros. Y según estuvieran los burros también, Sí. porque había unos que estaban delgados, tiernitos, y allí les echaba que 2 cubos, ¿no? Yo ya ni recuerdo cuántos litros era un cubo, pero les echaba menos. O sea que en 2 burros ya llevaba casi el barril. ¿Cuántas horas se hacía de aquí a Tizayuca? Pues no recuerdo, pero sí hacía como 3, 4 horas. Tengo entendido que eran 4 horas. Sí. 3, 4 horas, así. Y eso cuando no se le agujeraba un cuero. Porque había veces que se le picaban y ahí perdían tiempo para... ¿Y qué se le hacía al cuero para...? Él cargaba sus cañuelas, unas botanitas chiquitas de palo que hacía. Y ya como podía, si era muy grande el agujero que se abría el cuero, pues le ponía un cacho de palo y
le amarraba para que no se volviera a botar y vámonos. Entonces, de regreso aquí ya llegaba en la noche. No, de regreso cuando se iba a esa hora tenía que regresar él de perdida aquí a las 9 de la mañana, 9, 10, para él llegando y echaba su taco y se iba con su yunta. Al campo. Y ya nomás le dejaban guarnecida su yunta. Fue muy trabajador su papá. No, el trabajador sí fue trabajador. Sí. Mi papá y su papá de usted llevaron muy buena amistad. Mi papá vendía pulque en la salida de Tizayuca. A lo mejor hasta él le llevaba. Sí, él le llevaba. De hecho, iban a ser compadres. Sí. Y él le llevaba muchas veces pulque. ¿Y qué problemas llegó usted a saber que tenía con el mentado timbre, que eran los inspectores de alcoholes? No, pues de esos, incluso hasta se andaban escondiendo de él. Pero sí les quitaba su buen dinero. Como siempre, ¿verdad? Sí, luego les rodeaban, por eso se iban. Luego había veces que se iban más temprano o más tarde, así por el timbre. Sí. Su papá siempre acostumbró el caballo. Sí. Siempre casi fue de los pocos arrieros que iban a caballo. Todo el tiempo. Uh-huh. Usted me platicaba que le gustó mucho también montar. ¿Le gustó qué? A usted le gustó mucho montar caballo. A mí sí me gustaba, pero ahora sí que en las carreras. Las carreras. Fue corredor de... Sí, de caballos, sí. Cuéntenos Sí, no, algo de eso, cómo le iba, cómo le gustaba, los nervios para montar. No, pues no se sentía nada, en ese tiempo estaba delgadito, ligerito, no. Pues, yo creo que estaba más delgado que el chamaco. Ajá. Y no, y al más ya me conocía por ahí. ¿Corres mi caballo? Sí. Yo con la interés de ganar dinero. Y sí me daban si ganaba la carrera, sí me daban mi buen dinerito, ¿eh? Sí. En aquel tiempo era dinero. Toda esta zona de aquí eran magueyales. Sí, Se cultivaba mucho maguey. puro maguey, sí. Ahora ya se acabó todo eso. No, ahora ya se terminó todo. Más ahorita con los polleros. Se lo acaban para ya los con chingos. los polleros ya. Sí. ¿Y qué más recuerda de su papacito? ¿Cómo fue cómo los indució a ustedes al trabajo? Cuando andaba acá con sus yuntas. No, pues, él normal andaba trabajando del diario. Y él sí nos daba muchos consejos. Pues es un honor platicar acá con usted y sí, conocer un poco de la historia que nos unió con Tizayuca y los pueblos de acá. No sé si usted recuerde de alguien de los que vendían cal, de los que iban para allá con leña, No, pues, o nomás de los puros arrieros de pulque. pues casi nomás los arrieros de pulque, porque los de la leña, ustedes ya no me acuerdo quién. Algunos de los nombres de los arrieros que iban. Wences es el que fuimos a ver. Ajá. Basilio Leonel. ¿Quién otro? El difunto Enrique Lial. Su tío de usted, Manuel. Mi tío Manuel. Cayetano. Cayetano de Santa María. Y luego, ¿quién más iba? El difunto Wences Bravo. Yo soy originario del Pedregal, de la entrada de aquí para allá. Ajá. Yo le calculo que, sin exagerar, diario bajaban mínimo como entre 30 y 50 burros cargados de pulque para Tizayuca. Porque Sí. abastecían todo Tizayuca y se pasaban todavía a Huitzila y a otros lugares alrededor de Tizayuca. Sí. Entonces sí era mucha la demanda de pulque. Yo que recuerde, todo joven desde los 10 años ya tomaba pulque en mi pueblo. Muy pocos eran los que no tomaban pulque. Sí, entonces sí era mucha la demanda del pulque. Sí.
¿Alguna otra historia que tenga? Si lo espantaban las brujas a su papá, si había mucha leyenda de eso. Mi papá tuvo muchas historias en Tizayuca. Ujú. Luego había veces que no, porque casi siempre acostumbraba a mi mamá a ponerle sus enchiladas, sus tacos, así se los llevaban fríos. Y ya cuando después conoció por allá a mi compadre Esteban y a más personas que andaban en el campo cortando su cosecha, y como esos iban tempranote, ya a las 7, 6 de la mañana, yo creo que ya tenían su lumbre por allí en la tierra, y mi papá ya les gritaba, ¡eh! ¿Ya se le echan? Sí, pero veía que ya estaba su lumbre de los señores. Ajá. Y dice, ahorita les invito un pulque y me tienen que invitar ellos un taco. No, se las ingeniaba mi papá. Y ya sí, venga, se echan un taco. Sí, ahora no sé lo que quería. Y ya, ahora le traigan su garrafón, a ver qué traen. Para dejarle su pulque. Y agarraba a mi papá y, no, pues él ya llevaba, sabía cuál era su pulque más. Ujú. El mejor. Sí, natural, que llevaba para sus amigos que encontraba por ahí. Y ya, les dejaba su pulque. Porque el otro pulque ya lo llevaba bendecido, Sí, si no, no era negocio. Y sí, no era negocio, sí. No. Le digo que una anécdota que yo me acuerdo, no sé si fue su papá de usted o cualquier otro arriero. Andábamos cortando cebada, mi papá, yo y otro señor que se llamaba Sabino. Y le dice el señor Sabino a mi papá, mira, ahí te viene el arriero, pídele un pulque. Dice, no, yo ahí traigo, pídele tú. Ya agarra y le hace la parada y dice, regálame un trago, porque así decían, regálame un trago, tráigase la penca. Ya corrió y cortó la shoma, y ya llega, le sirven su shoma de pulque, y le dice al arriero, pues órale, tómale. Agarra el arriero, se la toma, y avienta la penca, y se queda viendo el señor, dice, no me vas a dar. Dice, viejo, ¿para qué le digo la palabra? Si yo quisiera pulque, ahí lo traigo cargando, usted se está muriendo de sed y todavía se pone a invitar. Eran las anécdotas de No, pueblo. no creo que haya sido mi papá, no, porque ese era enemigo de que... No recuerdo quién haya sido, pero sí bajaba. No, sí, pero no creo que haya sido él, porque no, ese no. Sí. Pues es lo que nos trae por aquí, una poca de historia de nuestros pueblos. Tristemente se está acabando todo esto. Sí, No ya estamos se dejando terminó. nada de herencia para los que vienen atrás. Nunca la van a entender ni la van a comprender porque no lo vivieron. No, Pero sí que se quede un poco de recuerdo. simplemente ya ahorita ni un peón en el campo, ya no. Y ya ni peones se encuentran, ya el que no hace todo lo que tiene tierras así, lo hacen ellos. Ya no se encuentra gente para como antes, que se buscaba gente para cortar zacate, para cortar avena, de cebada, pues Cebada. ni avena se sembraba creo que en ese tiempo. Y ahora ya no hay nadie ni quien eche la mano. No, ya Están quedando las tierras abandonadas. ahora pura maquinaria. Sí. Le paso al licenciado Valentín. Gracias, el compañero Filiberto, a don Pablo. Nuevamente regresamos con él. Es que estábamos haciendo el acordeón, don Pablo, para ver. Platícanos un poquito de esa convivencia que se daba entre su papá, los tlachiqueros, los consumidores de pulque, los dichos, las leyendas. Platícanos alguna de las que usted tenga en mente. Había un dicho que por allá se escuchaba que decía, se ponían a tomar pulque y decía, ya me voy porque mis burros ya van lejos. ¿A qué se referían con eso, don Pablo? No sé si usted ¿Cómo lo de sepa. qué? El dicho de aquel de que ya me voy porque mis burros ya van lejos, después de que se habían quedado allá a convivir un rato. ¿Cómo era ese tema? No, sus burros, esos, yo creo que ya sabían sus burros. Esos ya si no los arriaban, vamos a suponer como ahorita en este tiempo, se quedaban a echar una botanita allí en la orilla del camino. Esos ya sabían que, Ya sabían su trabajo. sí, si no los arriaban, no, esperaban a su... Y había unos que se iban ya derechito, los que
los burros, lo que ya sabían que tenían que llegar. ¿Y no se perdió nunca algún burro de regreso o de ida con la No, carga? sí, antes sí, hasta los burros perdían. Recuerdo que una vez dice que perdió sus burros y andaba por andar y que esa hora que estaba, creo que la misa, no sé qué, cuando terminó la misa, que hasta vieron al padre que predicara, si lo habían visto los burros. Hasta el padre lo supo. Es que yo creo ya más o menos el padre se daba cuenta. Es que sí los predicó y que sí. Sí, Los burros están en tal parte. sí los localizaron. Sí, Bueno, pues es que también la iglesia era un medio de comunicación con todo el pueblo, ¿no? sí, A la hora de en la misa. la celebración ahí estaban. Sí, pero que esperaban que terminara la misa. Ah, porque antes sí. Eran, pero bien. O sea que se las sabían, no sé cómo. Y mi papá no sabía leer, nada. Pero se las ingeniaba. De todos modos. Y de las leyendas que había antes aquí cerca, nos venía platicando el compañero Filiberto, que no había que acercarse al cerro del Picacho, porque ahí vivía el diablo. Ya se mudó de casa o todavía sigue viviendo ahí. ¿Qué nos platica usted de esas leyendas? A las que viven en el Picacho. Sí. No, pero no viven hasta el Picacho. ¿No? No, pues ya de aquel lado del Picacho está Pasco. A Pasco, de aquel lado, luego. Sí, y las casas que se ven, las últimas de aquí del pueblo, pero el Picacho queda todavía muy retirado. Sí, pero de las leyendas, de lo que se decía que ahí vivía el diablo y de las brujas. De las brujas. Pues dicen que allí estaba el diablo, o está, sí, todavía existe, pero ¿Y usted qué dice? ¿Usted no ha ido al Picacho? no, casi por lo regular no. Si he ido una vez, es mucho. ¿Y no se lo encontró por ahí al diablo, a las brujas? No, pues es que yo iba en el día. No, y uno chavo ni en cuenta eso. Y de aquellas leyendas de las brujas, de que las brujas encandilaban a los hombres, sobre todo cuando andaban echando jarra, y los llevaban a los No, nopaleros. antes de que existían mucho los nahuales, pero que los nahuales son personas. Había un señor que creo lo hacía de nahual de aquí del pueblo, y como ya sabía que mi papá iba a ver a uno de sus arrieros, de la casa al centro donde pasamos ahorita, pero más para allá, para arriba, iba a hablarle que ya era hora, y agarraba su caballo y se montaba en su caballo y vámonos. Pero entonces por ahí estaba una arbolera, pero bien espesa, no había ni casas, nada. Por en casa del difunto Chencho, allí había muchos árboles y oscuro, y allí se le presentó ese señor que le hacía de nahual, pues que el caballo ya no pasaba, que ya no pasaba, y que no, pues mi papá ya se la sabía, que agarra y que le baja porque siempre traía su arriador grandote, y que le pega al caballo, y el caballo ya también se puso así, y que se lo echa encima, y que agarra, le daba unos riatazotes al nahual, pues que no, nomás sonaba como cuero. No, ya después que ya se desapareció y él se fue. Y ya después el caballo, que ni aquí lo hacía pasar allí, tenía que rodear por otro lado. El caballo se la prendió, que ahí no tenía que pasar, porque ahí estaba el nahual. Sí, pero ya el caballo ya no, ya se encaprichó y ya no. Pero después, ya poco a poco se fue desapareciendo eso.
que del Nahual, el Nahual. ¿Y de la bruja? Las brujas es cuando... Eso también existía porque por aquí también en el pueblo se sacaba, bueno, que supiéramos y se sacó un niño de por allá arriba. Su hijo de Felipe, no, Verdolagas, que le decimos. Y ese sí, el perfecto. Y ese chamaco todavía vive, ya es un señor. Ese sí se lo sacó la bruja. Se los sacó durmiendo, ay, pero yo creo que se dieron cuenta a tiempo, pues ya nomás lo dejó en el patio, la bruja dejó en el patio el chamaco y se fue. Pero ese sí existía también la bruja. ¿Y ya últimamente ya no he escuchado de brujas? No, me platicaba mi papá que cuando yo estaba chico, por ahí andaba rodeando la casa, ahí por donde vive, donde encontramos al patán, que por ahí andaba la bruja que me quería sacar, pero nunca se le concedió. Le vamos a pedir a doña Margarita que se acerque por acá, aquí para que nos platique un poquito de las leyendas urbanas también. Acérquese, doña Margarita, por favor. También es oriunda de aquí, de San Juan Tianguistongo. Platícanos un poquito de las leyendas. ¿Qué edad tiene usted, doña Margarita? 66 años. 66 años. ¿Cómo era su pueblo cuando usted era niña? Pues, normal, ahora sí que era muy bonito antes. Ya, pues ahora ya no. Ya no es como antes que jugaban los niños con todas las cosas, de los yoyos, el trompo, las canicas, la rayuela, a los encantados, a la roña, todo eso jugaban todos los niños. Ahora ya nada de eso, ya puro celular, ya nada más. Ya se acabó eso. Habría que hacer unos talleres para revivir ese tema. Y sí, ¿verdad? Pero bueno, estábamos con el señor Pablo platicando de las leyendas urbanas de ahí del cerro del Picacho, que ahí vive el diablo. ¿Usted qué nos platica de eso? ¿Sí vive, no vive, sí se escuchaba? Platican que sí, quién sabe si será cierto, ¿no? Dice, yo no he ido a investigar. No, no. Habría que mandarle a los del INE cuando andan ¿verdad? censando, o a los políticos A los cuando políticos. andan en campaña, ¿verdad? Que vayan a ver si todavía vive o ya no. Sí, eso sí. Muy bien. ¿Y de las brujas qué nos platica, doña Margarita? Estaba usted interactuando aquí con su esposo, con don Pablo, que de que se sacaron a un niño y esas cosas. Sí, pues aquí se oía mucho en ese tiempo, que había muchas brujas. Toda la gente pues a veces se espantaba. Yo llegué aquí en su pueblo de casa, no había luz. Y tenía mis hijos chiquitos. Y ya hablaban que la bruja por ahí andaba y yo sí me espantaba por mis niñitos, estaban chiquitos. Ya Miguel a veces llegaba anoche y duramos como unos 6 años sin luz aquí, puras velas y se vio muy raro, bien oscuridad fea. Y ya al otro día decían, ¿poco no vieron la luz de Polla por Picacho? Dice que estaba la bruja. Pero pues, ahora sí que encomendándose a Dios, nunca llegó a pasar nada. Ahora sí que todo se... Usted nunca tuvo una experiencia, solamente lo que escuchaba de las brujas en el camino. En el camino, solo hablaban por ahí la gente. Qué bien, qué bien. ¿Y usted no acompañaba a don Pablo a las faenas del campo? ¿O con su familia no trabajaba usted en el campo? En unas ocasiones sí, me iba con él al campo. ¿Qué cosechaban o qué sembraban? Pues el frijol, el maíz. Para la comida de la casa. Qué bien, nopalitos, Pues florecitas de calabaza, ahora sí que haya para comer, que hay para comer. Qué bueno, una labor muy fuerte también. Muy fuerte, sí, porque es mucho comer, ahora sí que lo que hay del campo. La flor, que la calabaza, que el ejote, que todo eso. Es mucha vitamina ahora sí que para uno. Dice un dicho que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y a usted le tocó estar a un lado de don Pablo. ¿Conoció usted a su suegro? Sí. A don Polo. Sí, lo conocía, muy buena gente el señor. ¿Sí? Sí. Qué bien. ¿Y cómo se llamaba su suegra?
Enriqueta. Doña Enriqueta, doña Queta también la conoció. Sí, también. Sí, y convivió con ellos. Sí, muy buenas gentes. Qué bueno. Sí. Qué bien, qué bien. Pues no sé si quiera usted platicarnos algo más de su infancia, de su niñez, de su experiencia con el tema del pulque, qué es lo que nos trajo hasta aquí. No, pues yo del pulque ahora sí que de eso no. ¿No tomaba usted pulque? No, yo no. Dice, yo soy gente de bien. Ah, No, también el pulque. sí, lo he probado el pulque, sí me gusta el pulque, pero ahora sí que hay de vez en cuando. Pues se le atribuyen muchas cosas al pulque, ¿no? Sí. Que es una bebida fortificante, sobre todo para aguantar las faenas del campo, ¿no? Sí, pues dicen que el pulque, tomando pulque era muy sano para todos los campesinos porque no les daba hambre así como quiera, pues el pulque los llenaba y ya pues, no comían casi mucha tortilla por el canijo pulque, les digo. Sí, así era mi suegro allá, ese, bien comido, es así, bien comido y al llano, vámonos. A Eso trabajar. sí, su garrafón, que no le faltaba al señor. Eso sí, para el llano. Sí, porque si daba sed allá con qué, ¿no? Sí, eso sí. Qué bien, qué bien. ¿Y usted también fue allá a donde hacían el pulque? Sí, me acuerdo de ella del señor, sí. Sí. ¿En qué transportaban el pulque, doña Margarita? ¿Cómo lo llevaban? Pues en los burros, en los cueros, ahora sí que todo, como dice mi señor. En los cueros De los de chivo. de chivo. Ujú. Con el cuero del chivo, con eso hacían Para llevar el transportación, pulque. ¿no? Para llevar el Ujú. pulque. Qué bien. No sé, don Fili, si usted quiera preguntarle algo a doña Margarita. Pues yo creo que las preguntas ya las hiciste tú, ¿vale? Pero si la señora sí me gustaría que nos platicara un poquito de su juventud, de si iban a los bailes aquí de las fiestas, cómo las vivían cuando eran solteros y cuando se conocieron. Pues antes era muy bonito porque había mucha orden. Bueno, no había mucha orden porque decían que aquí en Quistongo eran muy malos. Cuando hacían una fiesta siempre había que balacera, que así se peleaban mucho. Pero era muy bonito porque en las salidas de que salían los niños de sexto, pues todo era un gusto para todos. Hacían fiesta en la misma escuela, allí hacían fiesta. Ajá, y pues era muy bonito todo. ¿No hacían kermeses aquí los fines de semana? Sí hacen kermeses, sí. Ahorita, por decir, ahorita por la 16 de septiembre, todavía se hace mucho ahorita eso aquí. ¿Y Sí. cómo conoció a don Pablito? Pues por ahí nos encontramos. ¿Quién le echó el ojo? ¿Usted a él o él a usted? Pues yo creo los dos. Los dos. No, pues qué bueno. Digo, la intención de esta entrevista es pues saber un poquito más de las familias que éramos antes, de los Sí, pueblos. sí, Porque sí. decían hace un momento, y es verdad, todo ha cambiado, fuimos educados de Sí. otra forma. Lo que usted decía de los juegos de los niños, Sí. todo eso se olvidó porque llegaron los celulares, llegaron las televisiones. Sí, y ahorita los niños ya no saben hacer nada, ya. No, Yo me acuerdo de todos mis hijos. No, estos pues, se los llevaba a su papá al Sobernal. No, eran bien buenos mis niños. De 8 años ya andaban ellos también en el Sobernal. Y luego se quedaba uno dormido en el surco. Ahí se quedaba mi muchachito ya. Se cansaba. Pero sí eran fueron muy trabajadores cuando estaban chicos, mis niños. ¿Cuántos hijos tuvieron? 7. 7. Ujú. Hombres, 4. 3 mujercitas. 3 mujeres. Pues no sé si el profe Modesto quiere hacer otra. ¿Tú, Vale, alguna otra pregunta? O algo más adicional que nos quieran platicar, que a lo mejor no se nos prendió a nosotros preguntarles. No sé si quieran comentarnos algo más. Bueno, y Respecto a ahora su sí que vida, dirá, su pueblo. me pregunto, ¿y esto qué es lo que van a hacer? O... Mire, al principio se había proyectado que se iba a hacer un libro de la historia del ejido de Tzayuca. Ajá, Es muy difícil hacer un trabajo de eso. sí, Lo que estamos tratando es de documentar lo más que se pueda para que se quede para la historia, ajá, sí, para que se quede plasmado de alguna otra forma. Posiblemente si se termina ahorita hacer un libro o algún medio que nos informe esto más adelante, que bueno, y si no, nuestra intención es dejarlo para que posteriormente, si alguien requiere de esta información, proporcionársela, ajá. para que se den cuenta de cómo se trabajaba Antes, ahora sí Antes. que todo. Ahora, sí. lo que yo recuerdo de Don Polo, de los arrieros, me tocó vivirlo en persona, porque ellos
eran los que estaban en la entrada. Nosotros estábamos en la entrada, ellos llegaban ahí y nos encargaban sus burros y todo. Sí. Entre, pues de ahí, de los que vendían pulque, que yo recuerdo de mi barrio, era, no sé, alguno lo oyeron mentar, don José Chirihuis, que le decían, famosísimo, don Lucio, don Polo, mi papá, y algunos otros que se iban más para allá. En esos tiempos que yo me acuerdo de don Polo y de Cayetano, que son los que más me acuerdo, pues ellos llevaban pulque, pero ya vendían cerveza y les encantaban las cervezas, y era el único lugar con Chirihuis que tenían la rocola. Ahí se pasaban a echarle sus 20 a la rocola y a cantar. Ya se venían para acá eso de las 4 de la tarde, 5, bien alegres en sus burros. Y le digo, yo sí recuerdo que el único que le decían que el rico a don Polo, porque él siempre en su caballo, y los demás no, los demás en su burrito. En su burro. Sí. Yo no sé si ustedes quieran adicionar algo más. Él cuando andaba arriando sus burros, él traía su burro especial para arriar los otros, porque burro que se hacía mañoso, el de silla era mordelón, ya les mordía y solitos. Ese solito arriaba los burros. Pues ya pasaron muchos años de esto y no recuerdo bien, pero yo sí me acuerdo que creo que iban un caballo negro o algo así. No sé si usted recuerde. Porque Llevaba sí, varios. sí, había veces bajaba mucho para allá. Pero cuando llevaba su caballo es que porque iban a pasar a una fiesta. Iban a pasar a una fiesta y que por ahí hacían que manganas, que bueno, algo de charrería. Y como también a él le gustaba mucho, no, ese pasaba. A la hora que fuera, ese que amarraban sus burros, los maneaban todos así, con un solo lazo, hacían un maneadero de burros así, de las manos, una mano, cada burro, y así se iban todos calando los burros, pero no se desapartaban. Dice que su papá fue muy buen lazador para los animales, ¿no? Que le encantaba ir a... Ese nunca le gustaba comprar casi animales mansos. Ese puro bruto, con sus yuntas así, pura sémila, machos, pero brutos. Ese iba, que antes había corrales por ahí de animales. Ese iba especialmente a traer sus yuntas brutas. Y ya no llegaban que no, ni tantito a arrimarse uno. Él agarraba y una vez me acuerdo, un macho grandote, y como siempre acostumbraba a domárselos de las orejas, que lo agarra de las dos orejas, y con el cabezazo que dio el macho, le dio la vuelta así, pero mi papá nunca se soltó, y volvió a caer parado así, pero nunca se soltó. Ya con los jalones que le daba, se adomaban. Era buen domador de animales. Sí, y en la casa había dos árboles, así en el patio, vamos a suponer como ahorita ese, y el otro que está allá arriba, con dos lazos, uno le amarraba aquí la cabeza, y luego le agarraba una pata y ya lo amarraba con el otro, al otro lado. Y ya él se arrimaba a limpiarlos, a acariciarlos. Dóciles los animales. Buen domador. Sí, no, pero de volada. Y ya con uno de los mansos que ya tenía, vámonos al campo a barbechar. Y ya yo tenía que ir jalando primero adelante así. Y él con el arado así, ya que empezaba a dar vueltas solito, así, solito, ahora sí ya, déjamelo. Pero yo allí andaba yo al tanto. Sí, porque muchos ya compraban los animales ya domados, ya. Sí, ya trabajo. Una vez de que agarraban su paso, su carril, pero era de volada, no era de que anduviera unos días y que
perdiendo tiempo, no. Él siempre acostumbraba a domarlos en el barbecho, para cuando ya se trataba de ir a echar su bernal, todo eso, ya ellos, los animales ya eran bien mansitos. Pero son bien dóciles las hembras, los machos, son dóciles. Es más mañoso un caballo. Me acuerdo que amansamos una yegua, una grandota bien ponchadota. No es así, nos costaba que con trabajos, diario tenía yo que jalarla primero para que agarrara surco. Era una vez de que ya empezaba a agarrar surco y se cansaba, pero sí, sabía pegar mi papá con su chicote. Un tantito que le hacía así, eran unos chicotazos que con pajuelazo así. Que hasta tronaba. Sí, pero no sé cómo le hacía, pero que hasta le dejaba pintado en las nalgas de las piernas del animal, le dejaba bien el chipotito donde le pegaba. Pero nomás le hacía tantito así, quién sabe cómo sabía pegar, pero bien con el chicote, ¿eh? Pues algo más, preguntas, compañeros. No, pues agradecerles, solamente agradecerles a don Pablo y a su esposa, la señora Margarita. Pues ahora sí que lo poquito que nos acordamos, porque ya tantos años. Sí, agradecerles mucho la Ya hospitalidad. de eso les estoy platicando de hace unos 55 años. Sí, como 55 años. Pues entonces, Tendría yo casi como de 60, tendría yo unos 10 años. Tiene que haber tenido como 10 años. pues entonces son poquitos años. A la mitad del siglo. Agradecerles Sí. mucho. Ahorita apenas llevo 70. Fíjense, los primeros 70, ¿no? Agradecerles mucho la hospitalidad y el tiempo dedicado esta mañana para esta breve charla, más que entrevista, es una charla. Y reiterarles que esta información que se está grabando no se va a hacer ningún mal uso, solamente es información para preservar en un archivo oral histórico. Y su único fin será en algún momento pues darlo a conocer a las nuevas generaciones de cómo eran los trabajos, de cómo eran las actividades, los juegos de niños, como usted bien lo dijo, doña Margarita, a qué se dedicaban los niños antes de que existieran los celulares y las computadoras y todas estas cosas que hoy distraen tanto a la infancia. Pues muchas gracias, que tengamos todos un feliz día y una excelente mañana, todavía sigue siendo. Pues ahora sí que esperemos que no sea la última vez de que nos vamos a ver, ¿verdad? Gracias. Ojalá y se pudiera más adelante juntar a 2, 3 amigos que quisieran ir platicando. Hay veces cuando están las pláticas entre amigos, pues se van acordando de chistes, de cosas, sobre todo de temas afines, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. Excelente día a todos.